Vamos a trabajar el trabajo práctico número 4, aplicaciones de las derivadas. La clase pasada ya estuvieron trabajando con algunas de las aplicaciones, como ser encontrar la recta tangente y normal a una curva en un punto dado, usando derivadas. Ahora vamos a trabajar otra de las aplicaciones de las derivadas, que es para aproximar la gráfica de una función de la cual por ahí no se tiene tanta información. Recuerden que nosotros ya vimos algunas gráficas de funciones particulares, por ejemplo, de una lineal sabemos que va a ser una recta, de una cuadrática sabemos que va a ser una parábola. Pero ¿qué ocurre o de las trigonométricas vimos los tipos de gráfica, también de las logarítmicas, de las exponenciales, de las racionales? O sea que esas funciones tienen ciertas características. Ahora, ¿qué pasa si tengo una función de la cual no puedo determinar algunas características? Entonces, el uso de la derivada nos va a servir para encontrar cierta información acerca del funcionamiento, valga la redundancia, de la gráfica de esa función. Entonces, ¿qué se nos solicita a nosotros en este caso? En la guía se solicita determinar los puntos críticos, su naturaleza, la intersección con los ejes, intervalo de crecimiento, los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad y convexidad, y a partir de toda esta información obtener una gráfica aproximada de la función. Entonces, para todas estas cuestiones, vamos a utilizar derivadas. Entonces, como esta parte es un poco larga, la clase de hoy apenas nos va a alcanzar para resolver un ítem. Ustedes ahí tienen 2, 4, 6 funciones, o sea que les van a quedar 5 para resolver. Vamos a ir tratando de cargando las soluciones, pero en principio ustedes tienen para resolver entonces 5. Hoy vamos a resolver solamente una. ¿Por qué? Porque la parte teórica que necesitamos para esto es bastante larga. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, vamos a necesitar para estudiar cómo se comporta la gráfica de una función, los máximos y mínimos relativos, los extremos relativos, ahí está repetido, del intervalo de crecimiento y decrecimiento, los intervalos de concavidad y convexidad, los puntos de inflexión, acá falta, pero también podemos determinar las intersecciones con los ejes. Todo eso vamos a ir determinando. Entonces, en principio tenemos que definir qué es un máximo y qué es un mínimo. En este caso vamos a definir lo que se llama máximo y mínimos absolutos. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de un máximo absoluto? Si tengo una función f de x y considero que para todo x perteneciente a un intervalo a b de la función, el valor de función de cualquier punto en ese intervalo siempre es menor o igual que el valor de función de un punto c, del cual voy a decir que es el máximo. En ese caso voy a decir que c es el máximo absoluto de la función. Caso contrario, si tengo un punto C que verifica que para todo x que yo considere en un intervalo del dominio de la función, y se verifica que el valor de función del punto, ahora que llamo C, es menor o igual que el valor de función de cualquier punto en ese intervalo. ¿Qué estoy diciendo en este caso entonces para la máxima? Que el valor de función del punto que digo que es el máximo tiene que ser el mayor valor de función en el intervalo. Y caso contrario para el mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a usar las derivadas para determinar los máximos y los mínimos? Vamos a decir que una función tiene un máximo o un mínimo relativo y para eso vamos a usar las derivadas.
voy a definir primero qué es un máximo y un mínimo relativo. Y para hallar los máximos y mínimos relativos vamos a usar la derivada. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de un mínimo relativo? Cuando en un cierto intervalo, ¿y cuál es la diferencia? Que ahora el intervalo es un intervalo abierto. O sea, puedo tomar algún pequeño intervalo en el dominio de la función, pero se tiene que cumplir las mismas condiciones, que el punto donde yo considero que es el máximo, el valor de función es el máximo posible en ese intervalo. Y lo mismo de manera análoga para el mínimo. Antes de definir cómo vamos a trabajar con las derivadas para encontrar esos máximos y mínimos relativos, que llamaremos en el futuro directamente extremos relativos, su naturaleza justamente es analizar si es un máximo o un mínimo. Lo llamaremos extremos relativos. Es analizar qué son los puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es un punto donde se anula la derivada primera o directamente la derivada en ese punto no existe. Hemos trabajado en ejercicios anteriores, en guías anteriores, justamente puntos donde las derivadas no existían. Bueno, eso es un punto crítico. O donde la derivada valga 0 también es un punto crítico. ¿Qué ocurre? Que en general los puntos críticos son extremos relativos, ¿sí? ¿Y qué podemos asegurar? Que seguro donde hay un extremo de relativo siempre es en un punto crítico, pero no al revés. O sea, no siempre que yo tenga un punto crítico seguro va a ser un extremo relativo. A ver, acá tenemos la gráfica, una función como para determinar esto de la diferencia entre máximos, mínimos, absolutos y relativos. Acá utilizamos la palabra local porque en algunos libros van a encontrar como local, relativo o local, entonces son sinónimos. Por eso estamos usando acá diferentes escrituras. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una gráfica de una función cualquiera y como verán esta gráfica tiene algunas características. Fíjense, en este punto, por ejemplo, ustedes no están viendo, ahí vamos. En este punto voy a decir que hay un máximo local. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo considero el intervalo entre 0 y 2 para la función, voy a ver que en ese punto en x igual a 1, el valor de función es el máximo posible. Ahora, si considero el intervalo entre 0 y 3, por ejemplo, puedo decir que en x igual a 1 hay un máximo relativo y en x igual a 2 hay un mínimo. ¿Por qué? Porque entre 0 y 3, en este valor x igual a 1, el valor de función es el máximo posible. Y en x igual a 2, el valor de función es el mínimo posible. Entonces esos son mínimos y máximos relativos. Y así puedo ir buscando. Por ejemplo, acá tenemos otro mínimo relativo. Acá tenemos otro máximo relativo. Acá tenemos otro mínimo relativo. Yo no sé si esta gráfica de función sigue, pero si llegara hasta acá, acá sería un máximo, ¿sí? Pero si la gráfica de la función continúa, que es lo que suponemos, y acá también, esto se extiende, ¿qué podemos decir? Que si analizo todo el dominio de la función, podemos notar, ¿sí? Bueno, en este caso no va a tener máximo absoluto si sigue, pero si no sigue, este es un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque es el mayor valor de función posible en el dominio de la función. Entonces, este ejemplo está considerando que la función llega hasta ahí, la gráfica de la función llega hasta ahí. Bueno, y suponiendo que esta gráfica sigue, en este caso no tendría un mínimo absoluto porque no hay un valor de función que sea el mínimo en todo el dominio de la función. Ahora, ¿qué pasa con este máximo? Si yo considero este intervalo, por ejemplo, también es un máximo relativo. O sea que un máximo absoluto también es un máximo relativo. Ahí está. Acá, fíjense que el ejemplo está elegido a propósito. Chicos, si apagan sus micrófonos. El ejemplo está elegido a propósito porque fíjense que
en x igual a 1 y en x igual a 4 el valor de función es el mismo, que es 3. Es decir, en x igual a 1 estuvimos analizando, hay un máximo relativo y en x igual a 4 hay un mínimo relativo, pero sus valores de función coinciden. O sea que no tiene que ver con el valor de función, sino con los intervalos donde se estudie. ¿Estamos? Entonces, en este intervalo, este es un máximo absoluto. En este intervalo, este es un mínimo, relativo. Y en este intervalo, esto es un mínimo relativo. ¿Cómo vamos a usar las derivadas entonces para estudiar eso? Vamos a usarlo a través del teorema de la condición necesaria y suficiente para la existencia de extremos relativos de una función. ¿Cuál es la condición necesaria? Y bueno, ya habíamos visto que para que tengamos un punto crítico, de extremo relativo, necesitamos que sea un punto crítico. Entonces esa va a ser la primera condición, que sea un punto crítico, es decir, que la primera derivada sea igual a 0. Si la primera derivada es igual a 0, lo que vamos a analizar luego qué ocurre con la segunda derivada. Y ahí vamos a tener la condición suficiente. Entonces es necesario que la primera derivada sea igual a 0 y va a ser suficiente con que la segunda derivada sea distinta de 0. Entonces, si la primera derivada en un punto es igual a 0 y la segunda derivada es distinta de 0 en un punto, en ese punto hay un extremo relativo. Y para saber de qué tipo es, vamos a analizar el signo. Si la derivada segunda de la función en el punto es mayor que 0, entonces en ese punto hay un mínimo. Y si la derivada segunda de la función en ese punto es menor, es menor que 0, entonces en ese punto hay un máximo relativo. Chicos, ¿alguien tiene su micrófono prendido? Entonces en ese punto estaba diciendo hay un máximo relativo. Aquí está el teorema entonces que nos va a dar la técnica para encontrar extremos relativos. Primera derivada igual a 0, segunda derivada distinta de 0 y analizamos el signo de la función en el punto. ¿Qué más vamos a estudiar? Vamos a estudiar los intervalos donde la función crece o decrece. Bueno, vamos a decir esto retomando lo que ya vieron en el tema 1. Cuando una función es creciente y cuando es decreciente. Y bueno, decimos que es creciente si tomando dos puntos en el dominio de la función, ¿sí? De manera que uno sea menor que el otro, el valor de función del primero es menor que el valor de función del segundo. ¿Para quién? Para todos los puntos en ese intervalo, entonces en este caso la función es creciente. Ahora, si tomando dos puntos, siendo el primer punto en el dominio, siendo el primer punto mayor, el primer punto menor, ay, chicos, les voy a pedir, ¿alguien está grabando? Chicos, ¿alguien me contesta? ¿Alguien está grabando la clase? Bueno, yo estoy grabando la clase porque ya logré, les dije, quédense tranquilos, yo grabo y yo voy a subir porque me está haciendo mucho ruido porque yo uso auriculares y si ustedes me hacen interferencia no sé, me cuesta. Por favor les pido, ¿puede ser? Gracias. Estábamos definiendo función decreciente, entonces si tomando dos puntos en el dominio de la función, siendo el primer punto menor que el segundo, el valor de función del primero es mayor que el valor de función del segundo. En ese caso entonces la función es decreciente. ¿Cómo vamos a usar las derivadas para determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función? Bueno, si la primera derivada de la función en un intervalo siempre es positivo, entonces en ese intervalo la función es creciente. Si en un intervalo el valor de la primera derivada de la función es negativo, acá dije mal, lo digo de nuevo porque queda grabado.
Si el signo de la primera derivada de la función en un intervalo es positivo, entonces en ese intervalo la función es creciente. Si el signo de la primera derivada de la función en un intervalo es negativo, entonces en ese intervalo la función es decreciente. Y si el valor de la primera derivada en un intervalo siempre es 0, es porque en ese intervalo la función es una constante. Entonces, con este teorema estamos teniendo la técnica para encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a hacer el análisis de los signos de la primera derivada, cuándo es positivo, cuándo es negativo, para encontrar esos intervalos. ¿Qué más? Vamos a trabajar también cuando una curva es cóncava o convexa de la curva, de la gráfica de la función. Para eso vamos a definir qué es cóncavo y qué es convexa. Entonces, decimos que una curva es cóncava. Tomé esta definición de un libro. En los libros hay otras definiciones también, cualquiera es válida. Yo tomé la que toma la tangente. ¿Qué hace? Tomamos la tangente a la curva en un determinado punto y si la curva queda siempre por encima de esa tangente, entonces se dice que en ese intervalo la curva es cóncava. Se puede decir cóncava hacia arriba o se puede decir cóncava positiva. Ahora, si trazando la tangente a la curva en un punto, la curva queda siempre por debajo de esa línea tangente, entonces en este caso la curva de la función es convexa. Se puede decir convexa, se puede decir cóncava hacia abajo o se puede decir cóncava negativa. Yo voy a decir cóncava y convexa. ¿Está? ¿Cómo vamos a usar las derivadas, chicos, para estudiar la concavidad y la convexidad de las curvas de una función en un intervalo? Entonces, si la derivada, vamos a analizar el signo también de la derivada. ¿De qué derivada? De la segunda derivada. Ahora, si el signo de la segunda derivada en un intervalo siempre es positiva, entonces en ese intervalo la curva es cóncava. Y si el signo de la segunda derivada en un intervalo siempre es negativa, entonces en ese intervalo la curva es convexa. También vamos a definir lo que es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es un punto en el cual la curva justamente cambia la concavidad. Es decir, pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. ¿Cómo vamos a usar las derivadas para determinar los puntos de inflexión? Con este teorema, que si la derivada segunda en un punto es igual a 0 y la tercera derivada es distinto de 0 en ese punto, entonces ese es un punto de inflexión. O sea que este teorema nos da la técnica para encontrar puntos de inflexión. Vamos a igualar a 0 la segunda derivada, encontramos el punto y si el valor de la derivada tercera en ese punto es distinto de 0, entonces ahí tenemos un punto de inflexión. Bueno, en síntesis, todo esto es lo que tenemos que hacer. Con la primera derivada igual a 0 vamos a tener los puntos críticos. Con la segunda derivada evaluada en esos puntos que obtuvimos en el 1, analizando los signos vamos a tener los extremos relativos, como si el signo es positivo es un mínimo, si es negativo es un máximo. ¿Qué más? Con la derivada primera, si es positivo vamos a obtener la función creciente y si el signo de la derivada en un intervalo es negativo, entonces vamos a tener el intervalo donde la función es decreciente. Con la segunda derivada igualada a 0 vamos a obtener los posibles puntos de inflexión. Acá. Y si si el valor de la tercera derivada en este punto obtenido en el punto 4 es distinto de 0, entonces ahí está el punto de inflexión. Y con el signo de la segunda derivada vamos a
ver dónde la curva es cóncava o convexa. Si es positiva, la curva es cóncava, y si es negativa, la curva es convexa. A ver, ¿por qué todo este análisis? Creo que ya habíamos visto algo similar en... ¿dónde? Sé que lo hicimos, no sé si en el cursivo o en la guía 1. Esto de analizar las informaciones. Fíjense esta función 3x al cubo menos 9 medio x cuadrado más 2x más 1. Si nosotros hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer, que es tomar 0, 1, 2, 3, si tomamos los valores para 0, 1, 2 y 3, fíjense que la gráfica tiende a ser una recta. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Generalmente digo porque es lo que hacemos. Cuando armamos una tabla decimos, bueno, voy a tomar 0, 1, 2, 3. Si tomo 0, 1, 2, 3, esto tiende a ser una recta. Entonces uno puede decir, es una recta. O si toma menos 0, menos 1, ¿no? También tiende a ser una recta. Y sin embargo sabemos que no es una recta porque no es una función lineal, y eso uno tiene que entenderlo. ¿Sí? Entonces fíjense dónde está cargada la mayor información entre 0 y 1. Entre 0 y 1 tenemos, voy a cambiar el puntero porque no se ve bien. Acá. Tenemos acá, bueno, la intersección con el eje, y tenemos un máximo relativo. Apaguen sus micrófonos. Tenemos un mínimo relativo y este que está en rojo, que es un punto de inflexión. O sea que la curva es cóncava hasta el punto de inflexión y luego pasa a ser convexa. Perdón, dije al revés. La curva es convexa hasta el punto de inflexión y luego pasa a ser cóncava. Y podemos ver que la función es creciente hasta el máximo. En el máximo pasa a ser decreciente hasta el mínimo, y en el mínimo pasa a ser, del mínimo en adelante pasa a ser creciente. O sea que los máximos y mínimos y el punto de inflexión son puntos claves que nos van a servir para también verificar si estamos haciendo bien esto de los intervalos. Fíjense dónde está la mayor información entonces, en 1/3, 2/3 y 1/2. En 1/3 está el máximo relativo. Me aguantan, chicos, ya vengo. Listo. Ay, perdón. Listo, disculpen. En 1/3 estoy tratando de procesar tu pregunta. En las cotas de la función lo que se analiza es para un intervalo de números reales. Acá estamos hablando de una función. Digo entonces, en 1/3 está un máximo relativo, fíjense, en 2/3 está el punto de inflexión, y en 1/2 el punto de, no dije mal, en 1/2, que es el rojo, es el punto de inflexión, y en 2/3 está el mínimo relativo. Entonces, eso no se podría determinar, ¿sí? Esto lo hizo una graficadora obviamente, pero si nosotros tuviéramos que hacer la gráfica a mano de esta función, necesitamos esta información mínima. Acá ustedes lo van a ver todo muy lindo porque justamente lo vamos a hacer con graficador, no nos va a quedar otra. Ustedes van a tener que practicar en hoja y papel también para a ver qué es lo que... Bueno, esta es la bibliografía que yo usé para esto, así que material hay después para estudiar. Entonces volvemos a nuestro ejercicio.
Se nos solicita hacer todo ese análisis para hacer la gráfica final de la función. Entonces vamos a tomar este ítem g de x, si tienen su guía a mano. La función es 1/3 de x al cubo menos x al cuadrado menos 3x más 4. Entonces, habrán visto que estamos por usar la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. Como estamos por usar todo eso, lo que yo les sugiero que hagan siempre es ya hallar todas esas derivadas. Entonces, para esta función tenemos que la derivada primera es x cuadrado menos 2x menos 3. Luego tenemos la derivada segunda de esa función. Recuerden que es derivar la primera, entonces queda 2x menos 2. Y la tercera derivada, que es derivar la segunda derivada, que es 2. ¿Estamos hasta acá? Ahora, en el primer ítem se solicita hallar los puntos críticos y su naturaleza. Van a ver que hago así porque preparé todo, pero no lo sinteticé en una presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que para hallar los puntos críticos vamos a considerar la primera derivada y la vamos a igualar a 0. Entonces tenemos la primera derivada que es x cuadrado menos 2x menos 3, esa la vamos a igualar a 0. Entonces, hacemos eso. Tomamos la primera derivada, la igualamos a 0 y vamos a resolver la ecuación. Si hacemos eso, vamos a obtener los puntos críticos que son posibles extremos relativos. ¿Por qué digo posible? Porque si llega a pasar algo con la segunda derivada, no va a ser siempre extremo relativo. Entonces, tomamos la primera derivada, que es x cuadrado menos 2x menos 3, y la igualamos a 0 y tenemos que resolver esa ecuación. ¿Qué pasa? En este caso vemos que tenemos una ecuación completa de segundo grado. Entonces, vamos a recordar cómo se resuelve una ecuación completa de segundo grado. ¿Alguien recuerda? Aplicando la resolvente. Entonces, tenemos en este caso una ecuación de segundo grado completa de la forma ax cuadrado más bx más c. Para hallar las raíces, entonces, vamos a utilizar la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, donde a, b y c son los coeficientes de esa expresión de segundo grado. Como ya están trabajando polinomios, saben que es un polinomio de segundo grado. Entonces, para nuestro caso, tenemos que ver cuáles son los valores de A, B y C. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? Entonces vemos que A vale 1, B vale menos 2 y C vale menos 3. Entonces, usando la expresión de la resolvente o la fórmula de la resolvente, esto va a ser menos 2 más menos la raíz cuadrada, menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 3, todo sobre 2 por 1. Y si hacemos las cuentas, eso es lo malo de que todo va a ser virtual, porque obviamente las
herramientas de calculadora y etcétera lo hacen todo. Pero aquí tenemos entonces los dos valores, entonces van a ser 2 más la raíz de 16 sobre 2 y 2 menos la raíz de 16 sobre 2, es decir, sabemos que esto viene porque las raíces cuadradas tienen dos valores posibles de resultado. Entonces en este caso un valor de x es 3 y el otro valor es menos 1. ¿Qué son esos valores 3 y menos 1? Esos valores 3 y menos 1 son los que llamamos puntos críticos. ¿Por qué? Porque sabemos que la primera derivada en ese punto es igual a 0 y además son posibles puntos de extremos relativos. ¿Cómo vamos a saber si son o no extremos relativos? Entonces, para saber si son extremos relativos, vamos a considerar el signo de la segunda derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar esos puntos en la segunda derivada de la función y vamos a ver qué da. Si da 0, por lo que vimos en teoría hace un rato, eso será un punto posible de inflexión. Y si da distinto de 0, es extremo relativo. Y si da distinto de 0 la derivada segunda, lo que vamos a hacer es analizar el signo. Si el signo nos da positivo, entonces en ese punto hay un mínimo relativo y si nos da negativo, en ese punto hay un máximo relativo. Entonces, en nuestro caso tenemos la derivada segunda evaluada en 3, eso da 4. Y ese 4 es mayor que 0, entonces en x igual a 3 hay un mínimo relativo. Ahora la derivada segunda evaluada en menos 1 da menos 4, que es menor que 0. Por lo tanto, en x igual a menos 1 hay un máximo relativo. O sea que ya sabemos en qué punto del dominio hay un máximo, en este caso, ¿no? En esta función hay un máximo y un mínimo relativo. Para saber las coordenadas del punto en la gráfica de la función, vamos a hallar los valores de y de esos puntos. ¿Cómo? Evaluando los puntos en la función. Entonces, si evalúo el valor de si evalúo la función para x igual a 3, eso nos va a dar menos 5. Y si evalúo el valor de función para x igual a menos 1, eso nos va a dar menos 17. Entonces, tenemos acá en 3 menos 5 un mínimo relativo y en menos 1, 17 tercios un máximo relativo. Los voy a llamar P1 y P2 porque entonces ya sabemos que esos puntos los vamos a utilizar. Salgo un ratito y me voy al chat a ver. Chicos, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Qué parte? Decime bien puntual porque dije mucho. Sí, claro. Es la misma pregunta doble. Bueno, respondo todas. Vamos por partes. Lo digo un poco, no sé si funciona, pero más lento. A ver, sería así. La primera derivada la igualamos a 0, resolvimos la ecuación, ¿sí? Ese es el mecanismo. Se iguala a 0 la primera derivada y se resuelve la ecuación. Ahí te da puntos. Esos puntos son puntos críticos. O sea, acá lo que está es el proceso de la resolución de la ecuación porque era una cuadrática. Ustedes tendrán que ver
cada caso, cada ecuación que les toque. Bueno, a ver. Esos puntos que nos dio, esos son puntos críticos. ¿Por qué? Porque la primera derivada da 0 en esos puntos. Eso es un punto crítico. Ahora, ¿qué sabemos? Que son posibles extremos relativos. Y se dice así, son posibles, no sabemos si es todavía extremo. Para saber si es extremo vamos a evaluar en la segunda derivada. Entonces reemplazamos x igual a 3 y x igual a menos 1 en la segunda derivada y vemos qué pasa. En los dos casos nos da distinto de 0. Entonces analizamos el signo. Si es mayor que 0 es un mínimo, si es menor que 0 un máximo. Respondida la primera pregunta. Bien. La segunda es cómo obtengo las coordenadas, porque ahí lo único que sé es el x, donde no sé todavía el punto en la curva. Entonces, me estoy por reír de mí mismo porque hago todos gestos explicando y nadie me ve. Lo que no sabemos es el valor de y. Entonces, para hallar el valor de y, para ese x igual a 3, ¿cómo vamos a hacer? No es primera función, es la función que estás analizando. La función, directamente. ¿Está? Si bien todas son funciones, por eso cada una le pongo el nombre. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada o función. ¿Está? La función es la que estamos analizando. Eso hice. Reemplazamos entonces 3 en la función, nos da menos 5 y menos 1 en la función y nos da 17 tercios. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, ahora en el ítem B nos solicita hallar la intersección con los ejes. Bueno, acá les voy a dar un poco teórico nomás porque elegí este ejercicio que tenía la resolvente. En los otros no creo que se les complique. Igual yo les voy a mandar de tarea otras funciones porque las que están en la guía son como muy fáciles todas y yo quiero que vean otras cosas, entonces con la profe Laura le vamos a subir otras funciones para que analicen. ¿Está? Que tengan otras cosas en cuanto al algebraico, porque lo que falla siempre en cálculo es el álgebra. Ustedes están cursando álgebra recién, entonces manipular la parte algebraica por ahí hace que se confundan en cálculo. O sea, nunca se confundan en qué es un máximo y un mínimo, sino en las cuentas. ¿Qué tiene este ejercicio? Que tenemos que hallar la intersección con los ejes. No lo escribí acá, pero tenemos que hallar las dos intersecciones, o sea, si la curva intersecta al eje X y si intersecta al eje Y. Entonces, para hacer la intersección, a ver qué dice acá, con el eje Y, sí. Acá hacemos la intersección con el eje Y. Si hacemos la intersección con el eje y eso es. Estoy buscando una gráfica, una función para mostrarles. Ya sé, voy a tomar la que habíamos visto recién, acá. La intersección con el eje Y es donde corta la curva al eje Y. Entonces, fíjense, ¿dónde corta la curva al eje Y? Cuando X vale 0. ¿Está? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Que la intersección con el eje Y es cuando X vale 0. Y cuando X vale 0, entonces, ¿cuánto vale la función? 4. ¿Dónde corta la gráfica en el eje Y? En el punto de coordenadas 0, 4. No está escrito acá, pero también tenemos que hallar la intersección con el eje X.
Es decir, si quiero la intersección con el eje X, aquí, ¿qué tiene que pasar para hallar la intersección con el eje X? Es donde la curva corta al eje X. ¿Qué va a pasar entonces? Y es igual a 0. O sea que tenemos que igualar la función a 0. A ver dónde está la función. Acá. Tenemos que igualar esta función a 0. Si igualo voy a obtener los puntos. Bien. ¿Qué pasa con esta función? Esta función, cuando igualo a 0 me queda una ecuación. Esa ecuación es de tercer grado. Y sé que estamos recién dando la parte de polinomios en AGA. Para los que ya saben esto, mejor. Pero para los que no, esto es lo que van a estudiar la próxima clase. Esta ecuación de tercer grado va a tener 3 raíces posibles. O sea, 3 valores que hacen que esto sea 0. Sean reales o no, ¿está? Van a ser 3. Como es de tercer grado, ya sabemos que no hay una fórmula, además esta que está completa, no hay una fórmula para, hay, pero es bastante compleja y no la trabajamos. Las ecuaciones, hay fórmula hasta las ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado en adelante no hay. Entonces, van a proceder a buscar las raíces de otra manera. Para esta función, 1/3 de x al cubo menos x cuadrado menos 3x más 4, ese método que ustedes van a aprender en AGA no funciona. El método que van a aprender es encontrar las raíces usando el teorema de Gauss. ¿Ya vieron esto en teoría de AGA? Ah, listo. Están ahí como en teoría, o sea que tienen la carga teórica, pero todavía no la práctica. O sea, el teorema de Gauss básicamente lo que nos da es un método para encontrar las raíces de un polinomio. ¿Qué pasa? Para este polinomio no funciona ese teorema de Gauss. Por eso no hallé las intersecciones. Esta función tiene raíces irracionales. Y el teorema de Gauss lo que nos permite es encontrar raíces enteras o racionales. ¿Está? O sea que nuestra gráfica sinceramente va a ser aproximada. ¿Por qué? Porque no estamos hallando, el método de Gauss, que es el que podemos usar, no resuelve este ejercicio. Esto lo van a aprender, quédense tranquilo a lo largo de su carrera, no en este momento. Ustedes van a cursar una materia que se llama métodos numéricos. Y en métodos numéricos van a aprender, o sea, en algún momento lo van a resolver, pero acá no está. Por eso es que no lo resolví. Estamos por eso elegí este ejercicio y ya para aclararle lo que pasa. Por lo que veían las otras funciones, no van a tener ese inconveniente. Pero si hay, sacando en limpio, si hay que hallar la intersección con el eje X, lo que hay que hacer es igualar a 0 la función y resolver la ecuación. Si lo hago con esta función, no voy a encontrar un método exacto, se llama. Un método exacto para resolver. Sí va a haber un método que se llama método numérico o método aproximado. ¿Quedó claro esta parte que dije? Bueno, nadie contesta. Entonces, en el ítem C se solicita hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Es decir, en qué intervalo la función crece o la función decrece. Para eso vamos a recordar lo que acabamos de ver. No vuelvo a las filminas porque se me complejiza, pero a ustedes pues les va a quedar y pueden volver cuando quieran, que para eso analizamos el signo de la primera derivada. Entonces, si la primera derivada en un intervalo es positiva, en ese intervalo la función es creciente. Y si la primera derivada en un intervalo es negativa, en ese intervalo la función es decreciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a hacer que la primera derivada sea positiva, que la primera derivada sea negativa y vamos a resolver, en este caso nos van a quedar inecuaciones. Entonces, si quiero el intervalo de crecimiento, vamos a hacer que la primera derivada sea mayor que 0. Esto es para nuestra función que x cuadrado menos 2x menos 3 sea mayor que 0. Les dejo ahí un ratito. El que sabe la respuesta se calla, por favor. La idea es que piensen un poco. ¿Cómo analizo que esa expresión x cuadrado menos 2x menos 3, o sea, para qué valores de x cuadrado menos 2x menos 3 va a ser positiva? Así como está. Me voy al chat a ver si alguien responde. Con valores mayores a 2. A ver. Me fui al chat así que no veo. A ver, 2. Y probemos. Pongamos 3, por ejemplo. Y eso hace 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3. ¿Se entiende? Así es. Entonces sería 2 por 3, 6, menos 3 es 9 y 3 al cuadrado es 9. 9 menos 9 es 0. Justo nos da 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que analizar este tipo de expresiones, que es una suma, cuando una suma es positiva, no siempre es tan sencillo. En este caso no es sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es expresar eso como producto. Y con esto también me voy adelantando un poco a lo que van a seguir trabajando en el práctico de polinomios de AGA. Pero acá ya lo necesitamos. ¿Qué es factorizar la expresión? ¿Cómo la voy a factorizar? La voy a factorizar usando las raíces. Yo ya conozco las raíces de esta expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hallamos en el ítem A. ¿Recuerdan cuáles son las raíces de esta expresión? 3 y menos 1. Entonces, ustedes lo que van a hacer es descomponer esta expresión, que es un polinomio, en un producto de factores binomiales, donde cada binomio está formado por x menos la raíz. Entonces, si hago eso para mi expresión, nos va a quedar esto. Fíjense, transformamos lo que era una suma en un producto de factores binomiales, donde cada binomio es de la forma x menos la raíz. Entonces, x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Entonces nos queda x menos 3 por x más 1. Es decir, puedo descomponer cualquier polinomio conociendo las raíces en producto de factores binomiales. ¿Se entendió algo hasta acá? ¿Por qué me conviene escribir en forma de productos? Porque ahora tengo un producto de dos factores y quiero que ese producto sea positivo. ¿Está? Ahora, ¿puedo analizar cuándo el producto de dos factores va a ser positivo? Chicos. Sí, cuando ambos son positivos, ambos son negativos. Ahí. Acá dice, ¿y cuándo? ¿Cuándo vas a lograr que sea positivo el producto de dos factores? Vamos a ir por partes,
está. Entonces, tenemos que analizar todas las posibilidades. Algunos me dijeron todas, algunos me dijo una, algunos otra, pero en la solución analítica hay que analizar todas las posibilidades. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a analizar todas las posibilidades. Y eso ocurre cuando, como dijeron, los dos factores son positivos o los dos factores son negativos. Entonces tengo que escribir todas esas posibilidades. Entonces si analizamos eso, es esto. Que x menos 3 sea positivo y x más 1 también sea positivo, o la otra posibilidad, que x menos 3 sea negativo y x más 1 sea negativo. O sea que hay que resolver todas estas inecuaciones y ver a qué llegamos. Entonces teníamos esto. Bien, si resolvemos esas inecuaciones, ya las habían trabajado en la guía 1, este tipo de subconjunto de números reales. Nos va a quedar que x tiene que ser mayor que 3 y x tiene que ser mayor que menos 1, o que x tiene que ser menor que 3 y x tiene que ser menor que menos 1. Analizando esas expresiones, ¿qué ocurre? Cuando un valor de x es mayor que 3 y mayor que menos 1 al mismo tiempo, y eso ocurre para los valores de x mayores que 3. Esos cumplen las dos condiciones, entonces eso nos genera el intervalo 3 infinito. Ahora, cuando un valor de x es menor que 3 y al mismo tiempo menor que menos 1, y eso ocurre para los valores de x menores que menos 1, esos son los que cumplen las dos condiciones. Eso nos genera el intervalo desde menos infinito hasta menos 1. Por lo tanto, resolviendo estas inecuaciones nos queda que tenemos el intervalo de 3 a infinito, unión de menos infinito a menos 1. ¿Está? ¿Qué ocurre en estos intervalos? Como estamos analizando que la función sea creciente, en esos intervalos la función es creciente. Del mismo modo, vamos a analizar para qué intervalos la función es decreciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El mismo procedimiento. Vamos a hacer que la primera derivada sea menor que 0. En este caso, x cuadrado menos 2x menos 3 menor que 0. Como ya dijimos, no es sencillo analizar expresado como suma. La factoreamos, hacemos que esa expresión sea menor que 0 y resolvemos. ¿Cuándo el producto de esos dos factores va a ser menor que 0? Cuando te gana el signo opuesto. Entonces hay que analizar todos los casos posibles en que eso ocurra. Por un lado, que x menos 3 sea mayor que 0 y x más 1 menor que 0, o que x menos 3 sea menor que 0 y x más 1 sea mayor que 0. Si resolvemos esas inecuaciones, tenemos que x es mayor que 3 y x es menor que menos 1, o que x es menor que 3 y x es mayor que menos 1. Entonces, ¿qué valores de x cumplen que sea mayor que 3 y menor que menos 1 al mismo tiempo? Ningún valor de x que sea real, entonces eso es el conjunto vacío. Ahora, ¿qué valores de x cumplen que sea menor que 3 y mayor que menos 1 al mismo tiempo? Eso nos genera el intervalo menos 1, 3. La solución entonces es la unión de vacío con menos 1, 3, el intervalo menos 1, 3, que sabemos que nos da el intervalo menos 1, 3. Entonces, en definitiva, ¿a qué llegamos? A que en el intervalo menos 1, 3,
la función es decreciente. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay pregunta, entonces en el ítem D se solicita hallar los puntos de inflexión. Para hallar los puntos de inflexión, dijimos que vamos a utilizar la segunda derivada y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con los extremos relativos. En este caso vamos a igualar la segunda derivada a 0 y con la tercera derivada vamos a ver si es distinto de 0. Hacemos entonces el procedimiento análogo a lo que hicimos antes, es decir, igualamos la segunda derivada a 0, en este caso 2x menos 2, resolvemos la ecuación, entonces nos da x igual a 1. ¿Qué es x igual a 1? X igual a 1 es un posible punto de inflexión. ¿Cómo sabemos si es punto de inflexión? Para eso vamos a analizar la tercera derivada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evaluar x igual a 1 en la tercera derivada y vamos a ver si es distinto de 0. Si es distinto de 0, entonces en ese punto hay un punto de inflexión. Entonces vamos a evaluar en x igual a 1 en la tercera derivada. La tercera derivada para cualquier punto siempre es 2 porque nos dio la función constante. Así que en particular, ahí no está la conclusión. Falta la conclusión. A ver. Sí, no la escribí. Acá, ¿por qué es punto de inflexión? Porque nos da 2 y 2 es distinto de 0. Lo escribo acá para que... Si la tercera derivada es distinta de 0, ahí sale feo, pero bueno, ahí. Lo que tiene que dar en claro que da distinta de 0 la tercera derivada. Y no se analiza el signo, sino que sea distinta de 0. ¿Está? Y bueno, como antes, en x igual a 1 sabemos que hay un punto de inflexión. Si queremos saber las coordenadas del punto en la función, reemplazamos 1 en la función y hallamos el valor de i. En este caso entonces nos da el punto de coordenadas 1, 1/3. Ya vamos por el punto 4, ¿por qué? Porque el 1 y el 2 eran los extremos, el 3 era la intersección con el eje y ahora tenemos el punto de inflexión, o sea tenemos 4 puntos. Tenemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué nos queda? Concavidad y convexidad. Entonces, ¿sí? Con el eje y sí, porque equivale a C. En este ejercicio no. Porque se escapa al estudio de nuestra asignatura, lo que hay que hacer, ¿se entiende? O sea, no es complejizar lo que queremos. Concavidad de los intervalos de concavidad y convexidad. Dijimos entonces, para encontrar los intervalos de concavidad y convexidad, vamos a analizar el signo de la segunda derivada. Entonces, ¿qué sabemos? Que si la segunda derivada en un intervalo siempre es positiva, entonces en ese intervalo la función es cóncava. Y si es negativa, en ese intervalo la curva de la función es convexa. ¿Qué vamos a hacer? Eso nos está diciendo que vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a sumar una inecuación haciendo la segunda derivada mayor que 0 y la primera derivada menor que 0, y la segunda derivada, perdón, menor que 0. Entonces, si quiero el intervalo de concavidad,
vamos a hacer la segunda derivada, que es 2x menos 2, mayor que 0. Si resolvemos esa inecuación, nos queda entonces que x tiene que ser mayor que 1, y eso nos genera un intervalo que es el intervalo de 1 a infinito. Entonces, en el intervalo de 1 a infinito, la curva es cóncava. Y para obtener el intervalo de convexidad, vamos a hacer la segunda derivada, que es 2x menos 2, menor que 0. Resolvemos la inecuación y eso nos va a dar entonces el intervalo desde menos infinito a 1. En este intervalo la curva es convexa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que obtuvimos hasta acá. Esto en general yo les hago en clase justamente para que, porque ahí tienen un montón de cuentas, ¿sí? Para que saquen en limpio cuál es la información que necesitamos. Necesitamos los puntos extremos relativos, las intersecciones con los ejes, en qué intervalos la función es creciente o decreciente, en qué intervalos la función es cóncava o convexa, en qué puntos hay punto de inflexión. ¿Todo esto ocurre siempre? No, chicos, no siempre ocurre. Esta es una función que tenía todo. ¿Estamos? Puede haber funciones que solo tengan máximo o solo mínimo, etcétera. O sea, ¿se entiende? Esta tiene todo. Con toda esta información en general, luego pasamos a esbozar la gráfica, porque ¿qué tenemos? Tenemos que marcar el punto 1, que es un mínimo, el punto 2, que es un máximo, o sea, hay que marcarlo, traten de hacerlo ustedes a mano. El punto 3, que es una intersección con el eje Y. Y luego sabemos que de 3 a infinito, acá tendría que escribirlo al revés porque este intervalo es negativo, de menos infinito a menos 1 la función crece y de 3 a infinito crece. Y de menos 1 a 3 la función decrece. Fíjense que aparecen el 3 y el menos 1. ¿Y qué son 3 y menos 1? Justamente donde están los extremos relativos. O sea que toda esa información tiene que coincidir. ¿Por qué? Porque si en 3 hay un mínimo relativo, quiere decir que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Y si en menos 1 hay un máximo, quiere decir que la función pasa de ser creciente a decreciente. Y eso es lo que está diciendo esto con los intervalos. En P4 hay un punto de inflexión, o sea que en x igual a 1, dice que cambia la concavidad y fíjense, coincide con lo que aparece acá, que de 1 a infinito es cóncava y de menos infinito hasta 1 es convexa. Nuevamente esta información tiene que coincidir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo? Que yo lo haga a mano. Lo que pasa es que los graficadores, si vos le cargas la función, ya te lo hace, ¿entendés? Esto es más para algo que alguien que está haciendo todo a mano. No, tenés que hacer bien las cuentas nada más, o sea, no hay forma de comprobarlo, salvo con un graficador, ¿entendés? Y eso es en general lo que evaluamos, que es lo que estamos pensando, porque estamos pensando y mucho con los profes, chicos, porque
¿qué sentido tiene hacer todo este estudio si ustedes van a estar en sus casas o en el parcial, ponen la graficadora y ya les da? ¿Entienden? Esos estudios son justamente para otras cuestiones. Ahora cargo en una graficadora y ya está, que es la pregunta del millón siempre, ¿para qué hacemos? Y lo hacemos porque más adelante vamos a ver otras aplicaciones que no siempre es la gráfica. Esta es una. Hoy en día hay graficadoras, pero imagínense que hace 5 años o 10 esto no existía, ¿se entiende? Entonces también nosotros tenemos que ir modificando algunas cosas. A lo que dice el compañero y no había manera de comprobar salvo por las cuentas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, con toda esa información, esta es la gráfica de esa función que teníamos. Acá, miren, entonces 0,4 el punto de intersección con el eje Y, nuestro máximo, nuestro mínimo relativo y nuestro punto de inflexión en 1, en x igual a 1, que es aquí. Esperen que cambio el láser. En x igual a 1. ¿Qué pasó? Entonces, la función crece desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos 1 hasta 3 decrece y de 3 a infinito crece. En 1 hay un punto de inflexión, o sea que la curva cambia. ¿Y qué pasa? En este sector la curva es convexa y en este sector la curva es cóncava. Aquí está el estudio completo de una función. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, después se va a subir al aula.